Este es el reto. El reto brutal es cómo yo logro ser relevante sin volverme mundano. Se trata de ofrecerle a la juventud este concepto de que no tienes que necesariamente ir a la placita, ir a la discoteca. A mí me ha tocado estar en el mismo basement y empiezan a poner música y hacen círculos y empiezan a hacer así dance battles de que se tiran al piso y dan brincos. Y nos ha tocado gente que ha llegado y dice, esto es del diablo. Porque somos legalistas, sino que hemos sido bien permisivos en ciertas cosas que la escritura no es relativa. O sea, eso es algo que tenemos que entender, que la verdad de Dios no es relativa, la verdad de Dios es absoluta. Claro. Porque Jesús no es relativo. O sea, Jesús no te dijo, emborráchate en esa esquina y después ven acá. No, Él dijo, no te emborraches. Saludos, bienvenidos. Mi nombre es José Pedraza y estoy súper contento de que podamos estar juntos otra vez, un lunes más en este podcast. Esta segunda temporada ha sido súper buena, súper interesante. Hemos tenido conversaciones bien profundas con gente a quien respeto y algunos a quien amo. Y considero que esta segunda temporada ha sido maravillosa y quiero agradecer el hecho de que usted se conecta con nosotros todos los lunes a las 6 de la tarde. Hoy es lunes, esto es lunes, y yo estoy súper contento de que usted nos acompañe en esta experiencia. Como es conocido de ustedes, esta producción es una producción de Elevate Studio y en la parte inferior de esta pantalla usted va a ver información de Elevate Studio y de Stephanie Salcedo. Si usted crea contenido, está buscando manejo de redes sociales, producción, fotografía, videografía, etcétera, en la parte inferior de la pantalla está la información de Elevate Studio, que es la compañía asociada de nosotros en la creación de este contenido. Y en esta ocasión también este episodio es una colaboración de Redil Brand. Esta gorra espectacular que tengo puesta hoy es parte del merch de Redil Brand. En la parte inferior igualmente va a tener información acerca de ellos en las redes sociales y usted puede conectar con ellos y puede ver todo lo que ellos tienen para ofrecerle. Y le agradecemos por este lindo obsequio. Yo que uso todas las gorras del mundo mundial, pues ellos me enviaron esta gorra para hacer la parte de estos episodios y le agradezco muchísimo y le animo a que usted vaya a Instagram, a Facebook y busque Redil Brand y de esa manera se conecte con ellos. En esta ocasión tengo una invitada especial. Yo estaba súper ansioso de poder sentarme con ella a hablar y nuestras agendas no nos habían dado la oportunidad, lo habíamos intentado antes, pero estamos todos ocupados. Pero tengo la oportunidad hoy de invitar a alguien que conocí a través de las redes sociales, a quien Dios está usando de una manera especial y que hablando así con algunos amigos, estoy en un foro de amigos y preguntando con quién, no sé, estoy buscando con quién grabar, no sé qué piensan, denme ideas, denme nombres. Y yo creo que de 5, 4 me dijeron, ay pastor, tú tienes que sentarte con la invitada que tengo hoy. Y ¿verdad? La razón por la que mis amigos me animaron a invitar a esta joven a quien Dios está usando de una manera especial es porque me dijeron, pastor, es que ella es así, ella es como tú, ella tiene pensamientos profundos, conversaciones profundas y sería bien cool escucharlos a ustedes dos hablar de algún tema. Y decidí invitar a Marimar, bienvenida. Y estoy súper agradecido de que hayas estado, ¿verdad? Que pudiéramos ponernos de acuerdo y que pudieras estar aquí. Así que bienvenida. No, yo agradecida, súper a la expectativa, ¿verdad? De lo que Dios va a estar haciendo en este ratito. Estoy pompeada y lista para lo que Dios va a hacer. Y nuevamente, gracias, pastor. Gracias por esta oportunidad. Yo soy de las que cree que en Dios no hay casualidades. Claro. Hay propósitos. Así que si estamos aquí, algo Dios quiere hacer. Así que a la expectativa. Claro. Vamos allá. Hace un tiempo estuve pensando, yo tomo este tiempo dentro de este podcast para que la gente reciba varias cosas. Número 1, que la gente conozca un poquito quiénes son las personas que se sientan conmigo a conversar y entonces ya entramos en el pleno de la conversación. Y me gustaría que para los que no te conocen, que creo que es muy raro que no te conozcan,
Quiero que puedas describirte a ti misma. ¿Quién es Marimar? ¿Cómo te describes tú dentro de tu núcleo familiar, en el ministerio, etcétera? Si tú tuvieras que decir quién eres tú. Pues, oh my goodness. Yo soy hija de Dios. Les cuento que yo no me crié en la iglesia, así que Dios literalmente me raptó a mis 16 años y dijo, tú eres mía, amada, no te me sigas desviando. A causa de una palabra, ¿verdad?, que Dios había hablado desde que yo estaba en el vientre de mi mamá, así que Dios ha sido bueno. Yo soy hija, amo a mi familia. Amo estar en familia, amo estar en mi casa, no salgo mucho a menos que sea para la iglesia, así que me encanta. Dios me ha dado el privilegio de poder llevar su palabra. Es algo que yo jamás imaginé que eso, iba a ocurrir o que yo iba a estar haciendo eso, pero ¿verdad?, para la gloria de Dios es algo que a Dios le plació y Dios es el que lo está haciendo. Y sí, hija de Dios, amo a Dios, fuego en el nombre de Jesús, mi familia. Qué bueno. Hoy tenemos la bendición de que tenemos a papá, tenemos a mamá aquí, tenemos a la familia Siempre, aquí. Estamos súper contentos de que también nos acompañen hoy. Cuando conversé contigo para nuestra conversación de hoy, no sé qué tal te pareció el tema, no sé cómo lo sentiste el tema. Yo dije, ay Dios mío, que no me diga que no. Pero te invité para que tuviéramos una conversación porque he notado dentro de tu contenido, porque me senté un ratito bastante extenso a ver tus videos y a escuchar, ya no solamente en el scrolling de 30 segundos, sino ya a sentarme a escuchar la consistencia de lo que Dios ha puesto en tu corazón. Y noté particularmente que la consistencia que Dios te ha dado con relación a lo que compartes en las redes tiene mucho que ver con la formación del carácter y tiene mucho que ver con el proceso de la santificación. O sea, si yo tuviera que resumir lo que vi como por 2 horas y pico, ¿verdad?, entrando a todo lo que pude encontrar acerca de lo que haces, me di cuenta que yo pudiera resumir todo en esas 2 ideas. En la idea de lo que tiene que ver con la santificación. Y por eso me sentí cómodo al decir, ok, yo voy a hablar con Marimar acerca de esto. Y no sé cómo llegaste a esa, si lo sentiste, si simplemente fue que prendiste el teléfono y fue lo que surgió al momento, pero me gustaría saber cómo surge esto que yo considero, y me resulta bien interesante en tu caso, porque veo que no es el hábito común del creador de contenido de hoy voy a hablar de una cosa, mañana voy a hablar de otra. Lo que veo en el contenido tuyo es que es bien constante, cambia el estilo, cambia la manera, pero el discurso es constante, el mensaje es bastante igual. Quiero saber cómo sientes este llamado para hablar acerca de esto que es súper importante, by the way. No, pues la Escritura dice que seamos santos como Dios es santo, ¿verdad? Así que hay un llamado a vivir en esa santidad del Señor. Hay un llamado a, como dice el libro de Gálatas, a morir a nuestra carne y vivir bajo el Espíritu. Y no estoy diciendo que eso significa vivir en perfección, porque todos somos humanos y fallamos, pero sí a diariamente negarnos y decidir cargar nuestra cruz y seguir tras Él y pues, vivir en esa santidad. Pero, les cuento, yo no me crié en la iglesia, así que no fue como que en mi casa desde chiquita era, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Mira, yo pude experimentar lo que era vivir sin Dios, o realmente Dios estar, pero yo no estar consciente de que Él estaba. Así que teniendo esos 2 mundos, por decirlo así, cuando yo le entrego mi vida a Jesús a mis 16 años, es un choque. O sea, yo predicaba hace unas semanas que cuando yo le entregué mi vida a Jesús, yo choqué con la cultura de Jesús. Claro. Porque de repente y de pronto de yo estar viviendo en la cultura del mundo, de haz lo que te dé la gana, si te quieres besar con ese chico, bésate, vamos, ve con él, o vístete de esta manera para provocar, para llamar la atención, a tú llegar a Jesús, que era como, o sea, honra a mí. La paz te la doy yo. El valor que tú estás buscando, yo soy quien te lo da. Uno choca. Yo choqué con esa cultura, así que fue un cambio. ¿Sabes? Que la gente dice, uno no cambia de la noche a la mañana. Amado, no has conocido a Cristo, porque Cristo, yo lo conocí para el 2017 en María, y el cambio que Dios hizo en mí fue así, a nivel de que yo fui a este servicio obligada, en resumidas cuentas, para no hacerles aquí la mega historia, pero yo fui obligada por mi mamá a ir a un grupo de jóvenes, así que si tu mamá te obliga, no te molestes con
ella. Algo Dios tiene, algo Claro. Dios quiere hacer. Pero yo voy obligada por mi mamá esa noche a la iglesia y yo me senté en la última silla. Yo no quería saber nada de lo que estaba pasando esa noche porque yo no entendía por qué yo estaba ahí. Ujú. Pasó la adoración, pasó la palabra y cuando llega el tiempo de ministración yo empiezo a sentir por primera vez una inquietud que ahora entiendo que era el Espíritu Santo, que me decía, pasa al frente. Y yo, que no voy a pasar al frente. Historia larga y corta, termino pasando al frente y tengo un encuentro sobrenatural con Dios. Yo no recuerdo, no me preguntes lo que oró la persona por mí. Yo lo que recuerdo fue que yo sentía al Espíritu Santo por primera vez esa noche. Y desde entonces yo recuerdo que yo me monté en el carro esa misma noche cuando mamá me buscó y yo, mamá, Dios es real, Dios es increíble. Y ahí empieza mi proceso, mi historia de amor con Jesús, donde Dios poco a poco comenzó a enamorarme más y más de Él. Así que esa palabra de santificación la comparto porque la viví y la estoy viviendo. Yo creo que todos estamos en un proceso hasta que el Señor nos llame de ser santificados y de continuar en esa purificación. Pero esa inquietud de compartirlo y predicarlo, como quien dice, así en las redes sociales, comenzó en el 2021. Creo que fue que ahí fue cuando yo empecé a subir uno que otro video, venciendo un miedo, porque eso para mí, hablar en cámara, terrible. No me atrevo, yo no voy a hacer eso. Pero yo comencé a sentir una inquietud porque yo decía, y yo me preguntaba, yo decía, ¿cómo es posible que hay gente en la iglesia que sigue igual, que no cambia? O sea, y porque yo decía, obviamente yo sé que todo el mundo es diferente, pero yo en mi mente, en mi también ignorancia empezando, yo decía, pero ¿cómo no entienden que la plenitud que se encuentra en Cristo? ¿Cómo es posible que tienen que seguir jangueando o emborrachándose o viviendo en este estilo de vida cuando lo que está en Cristo está brutal? Claro. Entonces comienza esa inquietud de parte del Señor en mi vida de compártelo, o sea, habla de eso. Y pues ahí yo empiezo a hacer los videos y tienes razón, o sea, muchos de mis videos, todos van a un mismo fin. Vamos a ser santificados, vamos a continuar separándonos para Dios. Yo creo que esa es la palabra, apartándonos para Cristo. Y vamos a honrarlo con todo lo que hagamos. De hecho, es curioso porque ese es un discurso impopular. O sea, dentro de un mundo postmoderno donde todo está cambiando, donde todo el mundo tiene una voz, donde todo el mundo tiene una opinión, donde todo es relativo, donde todo depende del punto de vista de quien lo conversa, es bien extraño. Y de hecho, por eso, cuando escuché a mis amigos, yo dije, bueno, esto es una señal de Dios de 5-4, pues ya yo tengo que escribirle a Marimar y tengo que invitarla para que conversemos. Porque es curioso, porque un mensaje que no es popular, porque a nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer, ¿verdad? En medio de esta generación que está cambiando tanto. Pero Dios te ha usado con esta voz y el resultado ha sido lo contrario. El proceso, ¿verdad?, en el que Dios ha llevado este proyecto que estás ejercitando en las redes, pues ha sido bien recibido y la respuesta supongo que ha sido bien abrumadora porque, ¿verdad?, cuando veo el resultado hay de todo. el resultado de todo, pues yo creo que ha sido bueno. Y por eso te invité para que conversemos un poquito acerca del posmodernismo y el libertinaje. Yo tengo la bendición de ser el pastor de esta iglesia donde nos encontramos hoy y es bien curioso porque yo tengo una formación cristiana. Yo soy hijo de un pastor. Yo me crié en una iglesia pentecostal recalcitrante, ultra conservadora. Cuando comienza todo este asunto de mi ministerio y todo este asunto, y yo por accidente me vuelvo predicador, historia súper larga, súper corta, dentro de mi proceso de maduración, cuando yo voy a la universidad, cuando salgo al seminario, hay algunos cambios que yo comienzo a asumir, desde cambios de mentalidad, con relación a la iglesia, con relación a la fe, hasta los cambios más livianos, que son los cambios cosméticos, esos cambios estéticos, que me dejé una barba, que me hice unos aretes, que tengo unos tatuajes y no sé qué. Pero es curioso porque hablando con alguien, hace algún tiempo, alguien que vino nuevo a la iglesia y se reunió conmigo, me dice, mira, pastor, cuando yo llegué aquí, la impresión que yo tuve cuando yo llegué fue bien extraña porque las luces, el humo, aquello, lo otro.
Y cuando yo le estoy preguntando a la persona que tengo al lado, ¿y quién es el pastor aquí? Y yo te veo subir al altar con una camisa de manga corta, todos esos tatuajes, esas aretes y esas cosas, automáticamente en mi mente yo le hice un shutdown a mi cabeza. Ujú. Pero cuando te estoy escuchando hablar, cuando dije, ok, déjame dar un break, no me voy a ir, voy a escuchar. Y cuando te estoy escuchando hablar, me doy cuenta que el mensaje es un mensaje bien pesado. Y quiero que hablemos acerca de esto porque obviamente la cultura común de la iglesia en Puerto Rico es una cultura bastante conservadora a nivel dogmático y obviamente supongo que para ti como mujer es bien diferente el ministerio de una muchacha al ministerio de un varón, no por ser sexista, sino porque obviamente viniendo de una cultura conservadora, en su mayoría machista, etcétera. Supongo que debes haber recibido algunos de esos mensajitos incómodos por causa de la opinión que tiene. Pero es curioso porque tienes un mensaje bien fuerte. Yo estaba escuchando un video donde tú estabas hablando acerca de la doble vida y yo dije, hasta yo que no tengo esa vida tragué y dije, Dios mío, pero... Y estaba leyendo los comentarios y viendo las reacciones de las personas y yo dije, es bien interesante porque tienes un mensaje súper fuerte, pero la gente está bien abierta a recibirlo. So, Eso, gloria a Dios, porque... ¿Cómo tú logras ver esta idea, ¿verdad? Porque esta idea de todos estos cambios de la sociedad, el posmodernismo y cómo esto está sin querer queriendo entrando a la iglesia, porque esta es la realidad. So, yo veo que tú estás bien consciente de que nosotros somos libres, pero como que se nos está yendo la mano y tenemos que abrir los ojos. Sí. So, quiero que hablemos un poquito acerca de eso. No, pues quiero que sepa que me encanta este tema. Lo asumí. So. Y la realidad es que, como les dije, cuando yo llegué a los pies de Cristo, que empiezo a ir a la iglesia, en ocasiones, o sea, no estoy hablando de una iglesia en específico, estoy hablando del cuerpo en general. Claro. Sí, habían varias cosas que me chocaban, porque yo digo, este es mi pensar, a veces pensamos que amar a Dios es reglas, o que amar a Dios significa tengo que seguir esto y esto y esto. Y mi manera de verlo es, por más que yo amo a Dios, yo estoy viviendo en su plenitud. O sea, la Escritura misma dice que no vivamos libres a nuestra manera, sino, o sea, para satisfacer nuestros deseos carnales, sino que vivamos en la libertad que es Cristo. Y lo que yo me di cuenta en estos últimos años es que mucha gente no vive en esa libertad porque no conoce a la verdad. Y la verdad es Cristo. Y dice la Escritura que conocerás la verdad y la verdad lo dejará libre. Y la razón por la cual mucha gente se queda en ese limbo entre el legalismo o claro, el otro extremo del libertinaje es porque no conoce a Cristo. Entonces es muy curioso porque cuando vamos a la Escritura y vamos al libro de Gálatas menciona todas esas cosas que satisfacen nuestra carne, que después las puedo leer. Y cuando las leemos, eso es lo que se refiere cuando habla del libertinaje, de lo que es vivir en, básicamente, al garete, porque tú quieres lo tuyo, no te estás negando a ti, estás como que satisfaciéndote a ti. Claro. Así que es algo muy interesante y que sí, en cierto aspecto se ha infiltrado en la iglesia, yo pienso que sí. Se ha convertido, yo pienso que en muchas ocasiones la iglesia bien permisiva en ciertas áreas. Y yo no estoy diciendo que esto es regla, no te puedes poner las pantallas, no te puedes hacer tatuajes, no puedes hacer esto porque somos legalistas, sino que hemos sido bien permisivos en ciertas cosas que la Escritura no es relativa. O sea, eso es algo que tenemos que entender, que la verdad de Dios no es relativa, la verdad de Dios es absoluta. Claro. Porque Jesús no es relativo. O sea, Jesús no te dijo, emborráchate en esa esquina y después ven acá. No, Él dijo, no te emborraches. O sea, antes de emborracharte, llénate, sé lleno del Espíritu Santo. Así que la Escritura, la verdad de Dios, no es relativa, no es una verdad inventada. Porque si fuese así, entonces todos estaríamos viviendo a nuestra manera. Entonces yo no estaría aquí, porque hay muchas cosas que yo no quiero hacer, pero las hago porque yo reconozco que hay una verdad absoluta que es Cristo y hay unas verdades que se encuentran en Él que yo debo seguir, que yo debo hacer. Así que no sé si respondí la pregunta porque me envolví, pero usted me dice. Sí, súper bien. Yo pienso que hay veces, uno de los problemas yo creo que es más grave con relación
al posmodernismo dentro de la iglesia es que por miedo a las opiniones, la iglesia prefiere puntos grises. Y para evitar que estos se ofendan y que aquellos no se sientan y que otros, a veces no cumplimos con la responsabilidad mayor que tiene la iglesia, que es decir la verdad. Y eso es peligroso. Definitivamente. Porque algún día Dios vamos a tener que rendirle cuentas. Y cuando Él nos pregunte, ¿y por qué no dijiste la verdad? Entonces vamos a tener que decirle, no me atreví. Claro. Y yo pienso que eso es peor. Y estoy sumamente de acuerdo con eso. Yo pienso que hoy día muchos lugares, y no estoy diciendo todos, pero muchos se han enfocado en tener más gente. Pero ¿de qué vale llenar la iglesia de gente carnal y no transformada? Uh-huh. ¿De qué vale la pena tú tener un montón de gente, pero que realmente no sea transformada por el poder de Dios? ¿De qué vale tú predicarle todos los domingos y no decirle la verdad? Claro. Estar mintiéndole, diciendo que está bien en su pecado. Le estás vendiendo una falsa realidad a las personas. Les estás diciendo que tu estado, como tú estás viviendo en esa literal mentira del mismo mundo, está bien. Porque eso es lo nuevo. Dios te ama. Dios te ama, sí. Y sí, Dios nos ama de tal manera que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él sea salvo. Pero Dios nos quiere transformar, Dios no nos quiere dejar igual. Dios nos ama, pero no ama el pecado que habita en nosotros. Él nos quiere santificar, Él nos quiere transformar. Y eso es algo que Dios mío, por eso es que hay que hablar la verdad, hay que decir la verdad, porque no vas a ser libre, no estás viviendo la plenitud que es Cristo, no estás viviendo en esa libertad que solo se puede experimentar en Cristo. Parte del discurso que yo tengo recurrentemente en la iglesia es que definitivamente, cuando el evangelio está siendo bien predicado, el resultado del evangelio bien predicado en la vida de la gente es incomodidad. Nunca es felicidad, alegría y me siento súper pompeado por lo que me están diciendo, porque el evangelio, cuando el evangelio está siendo bien predicado, la palabra de Dios predicada sanamente confronta. Uh-huh. Ahora, esa confrontación obviamente es una confrontación que viene desde el amor, y aunque sí es cierto que, y se ha vuelto bien popular porque tenemos un mensaje bien romántico. Eso es otro tema. Yo tengo muchos problemas con eso, pero eso es otro tema. Aunque tenemos un mensaje bien romántico acerca de Dios y de la relación de Dios con el ser humano, la realidad es que Dios te acepta como tú estás, pero Dios no te va a dejar como estás. Gracias, Señor. Y ese es el evangelio. Uh-huh. El evangelio es: nosotros estábamos alejados de Dios por causa del pecado, y la obra del Espíritu Santo en la vida del ser humano, que tiene como primer enfoque revelar a Cristo, ese proceso de revelación, uh-huh, está ahí para que nosotros seamos transformados conforme a la imagen de Cristo. Yes. Ese proceso de transformación tiene mucho que ver, se relaciona con nosotros, se manifiesta en nosotros de manera cognitiva, ¿verdad? Eso tiene todo que ver con cómo yo pienso, cómo me conduzco, pero tiene mucho que ver con cómo yo me relaciono con las personas, uh-huh, cómo yo me relaciono con el mundo a partir de las cosas que yo creo. Y a veces nosotros no logramos encajar, y a mí se me hizo difícil al principio encajar esas dos ideas aquí, porque yo vengo de un extremo legalista, súper legalista, donde todo, uh-huh, era malo, todo era el diablo, todo era pecado. Y yo fui criado así y fui formado así y me formé como líder así. Entonces, cuando comienzo en esta iglesia, y te voy a contar este testimonio para que de ahí podamos seguir construyendo la conversación, llegó un momento X donde yo comienzo a pastor, fui ungido y ordenado como pastor, me envían a Puerto Rico a plantar esta iglesia, yo comienzo a trabajar en la iglesia, y como tengo una visión bien diferente a la de mi crianza, comienzo a levantar una iglesia con una idea más abierta con relación a muchas cosas. Pero yo recuerdo, hace como 3 años atrás, estar en una reunión del equipo pastoral, y yo, mientras estoy esperando que llegue parte del equipo, estoy metido en mis redes sociales, scrolling, ya tenía todo listo para la reunión, estoy mirando y empiezo a ver en mis redes sociales personas que asisten a la iglesia que yo pastoreo en conciertos de reggaetón. Veo 1, veo 2, veo 3, y a mí me dio
Yo no sé ni cómo explicar. Yo creo que yo tengo un pentecostal metido por dentro, está escondido allá adentro y resucita de vez en cuando. Y a mí me dio una indignación tan grande que teníamos programada una idea para la reunión y yo cogí literal, cogí la agenda de la reunión y la rompí. Y le dije al equipo pastoral, yo no quiero ser dramático y mi trabajo no es vivir la vida de la gente porque yo apenas estoy pudiendo vivir la vida mía. Pero si esta es la iglesia que nosotros vamos a hacer, yo voy a poner mi carta de renunciado y yo me voy de aquí. Wow. Porque si nosotros vamos a hacer esa iglesia donde aquí la gente viene a escuchar un buen discurso y la gente puede hacer lo que le da la gana y nosotros vamos a manejar eso, yo, que no soy perfecto, que he cometido muchos errores, que tengo que ser pastoreado al mismo tiempo que estoy pastoreando, yo no estoy dispuesto a esto. Porque entonces, ese fue el primer domingo que yo me paré bien indignado en el micrófono y le dije a la gente, de hoy en adelante, yo me sentí bien MI, me sentí bien pentecostal. Me acordé de mi niñez y de mi papá. Me paré en el altar con el micrófono y antes de predicar yo le dije, miren mis hermanos, de hoy en adelante, al que yo vea aquí en conciertos de música secular, yo en esta iglesia yo no voy a permitir que los que sirven aquí, que los que ministran aquí, si usted es nuevo convertido, si usted nos visita, eso es otro cuento, pero claro, si usted ministra aquí y si usted sirve en esta iglesia y yo veo este tipo de conductas, de hoy en adelante están en disciplina. Yo nunca hubiese usado esa palabra en 3 años. Wow. Porque obviamente desde donde yo vengo la disciplina es una cadena perpetua, que es el abuso de la autoridad de los líderes para mantener sujetos en control a la gente. Y como yo vengo de esa foto, yo no había querido utilizar eso. Y ahí es donde vienen esas ideas posmodernistas de como yo no quiero volverme ese opresor, pues déjame no hacer esto. Y llegó un momento donde yo abrí los ojos y le dije a mi equipo, si cualquiera de ustedes quiere pastorear esta iglesia, ustedes están libres, yo ungimos a quien sea y ustedes sigan pero si nosotros vamos a permitir todo esto aquí, y aquí nosotros tenemos que recoger a los líderes ebrios y nosotros tenemos que recoger a la gente en conciertos y los vamos a ir a recoger en los moteles. Si eso es lo que vamos a hacer aquí, esto no es una iglesia y yo no estoy dispuesto a pastorear esto. Wow. Pero el dilema de esto es que esto no se habla. Y no se habla porque es incómodo de hablar. Y no se habla porque la inmensa mayoría de las personas decimos, mira, es que yo tengo mis propios errores y yo he cometido mis propias faltas y yo le he fallado al Señor y yo considero que yo no tengo el derecho. He escuchado esto mucho. Yo no tengo el derecho de hablarle a la gente de vive así o vive asado porque yo también tengo cosas que trabajar. Pero yo creo, y me resulta súper valiente de tu parte, y no conozco y quiero, y después, antes que te vayas, yo te voy a sacar una fecha para que vengas a predicar aquí, pero eso es otro tema. Pero es súper valiente de tu parte, y como muchacha, by the way, hay pocas mujeres predicadoras, bien pocas. Yo creo que hacen falta más. Pero para ti, que eres joven, que eres mujer, como que no tenerle miedo a hablar de esas cosas me resulta bien importante y yo creo que nosotros tenemos que retomar estas conversaciones que son incómodas, que son difíciles, pero que nosotros como líderes de las iglesias, líderes de la juventud, líderes de la iglesia, tenemos que buscar cómo nosotros vamos a navegar estos temas que definen, desde mi percepción, estos temas y el resultado de estos temas son lo que definen si lo que estamos haciendo es lo correcto o no. Si lo que estamos hablando es lo correcto o no. Porque es basado en el resultado de las personas que nosotros sabemos. El fruto. Si nosotros estamos hablando lo que es correcto. No, es un tema que, como dije ahorita, me gusta mucho, me apasiona. Y no lo hablo desde un punto, yo lo tengo todo figured out, porque al igual todos tenemos nuestras situaciones, todos tenemos problemas, todos tenemos nuestras fallas. Y si fuese que no podemos compartir estas cosas porque fallamos, pues entonces ninguno predicaría, porque claro, todos quedamos cortos.
Pero sí es algo que es necesario hablar. En el libro de Salmos, ahí se lo voy a buscar, hay un pedazo de escritura donde habla de que estamos en unos tiempos donde el pueblo en esa ocasión tenía ojos pero no veía, tenía oídos pero no escuchaba, tenía boca pero ni siquiera sabían lo que estaba hablando, tenían pies pero ni siquiera sabían por dónde andaban. Entonces yo creo fielmente que el Señor vino a ser un efata a esta generación, a esta juventud, a usted que me está viendo ahora mismo, abrir tus ojos, abrir tus oídos para que salgas del sueño y comiences a vivir como un despierto, como un avivado espiritualmente. Porque estas cosas, estas áreas grises, como usted mencionó, no es algo que se debe quedar callado, sino que hay que hablarlo. No está bien. No está bien que existan ministros que salgan a la placita y estén deshaciendo y haciendo allá y después vayan al domingo a predicar. No está bien que estén jugando con eso, porque ¿sabes qué es lo que están causando? Están causando un fuego extraño en sus vidas. Claro. Están causando una combinación de Dios y el diablo. Entonces, no pueden coexistir, o sea, o eres o no eres, o eres frío o eres caliente, pero no puedes ser tibio porque serás vomitado. Entonces, es fuerte, pero es necesario porque no se trata ni de lo que tú puedas estar pasando, se trata de tu eternidad. Y eso es lo que corre en peligro, tu eternidad. Y estás corriendo el peligro de estar haciendo un montón de cosas al garete y después llegar arriba y que Dios te diga, no, papito, no. De hecho, la palabra de Dios habla... en la palabra de Dios existe este relato donde a la hora de rendir cuenta Jesús está haciendo esta parábola y dice, mira, van a llegar esta gente que van a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, pusimos las manos, se nos sujetaron los demonios, pusimos las manos sobre los enfermos. Y al final la respuesta de Dios es, apártense ustedes, hacedores de maldad, yo no los conozco a ustedes. Hace algunos años yo di un giro doctrinal en la iglesia, que fue como que un giro bien... No es que fuera un giro muy dramático, pero sentí que el Señor me estaba poniendo un mensaje de gracia en la boca. Pero me di cuenta que la gente confunde la gracia con ser gracioso. Y yo tuve que empezar a redefinir algunos conceptos porque al yo comenzar a hablar acerca de la gracia, de que no podemos hacer nada para merecer la gracia del Señor, que todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido por la benevolencia de Dios, que abusan de la gracia. Que el hombre no está capacitado y que nada de lo que yo puedo hacer me da salvación. Es que entonces yo comienzo a darme cuenta en ese giro que tengo que explicarlo mejor. Porque quizás hay algunas personas que están interpretando eso como, pues, vive como tú quieras. En algún momento alguien me habló de, no, pues ustedes son entonces salvos, siempre salvos. Ustedes pueden hacer lo que les da la gana. Y yo dije, no, espérate. Ustedes están equivocados. Y me gustaría puntualizar porque el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, que es una de mis cartas favoritas del apóstol Pablo, porque Pablo crea una antítesis bien interesante, un contraste, y toda la carta de Pablo a los Romanos es por causa de la cultura. Pablo literalmente está escribiendo una carta contracultural porque la iglesia de Roma se está desarrollando en medio de una de las metrópolis más grandes de la época. Roma ya tiene una cultura religiosa, pero la cultura religiosa romana se ha prostituido y entonces comienza a levantarse la iglesia del primer siglo en Roma con unos retos sociales bien interesantes. Pablo empieza a escribir acerca del concepto de la gracia y pareciera que la iglesia de Roma se está dando una atención similar. Y Pablo escribe en la carta a los Romanos en el capítulo número 6, versículo número 1 y verso número 2 lo siguiente. Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y esta es la respuesta, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo está explicando cómo funciona ese proceso de la nueva vida en Cristo. Y es evidente, quizás no existe un verso de manera literal que puede expresar, pero de manera implícita la Biblia narra esta idea de que no hay forma de vivir
si no nos morimos primero. Ujú. Punto. Si nosotros no morimos, no vamos a vivir. Si nosotros pretendemos tener una nueva vida en Cristo, tiene que ocurrir un proceso de muerte. Y ese proceso de muerte no es un proceso de muerte literal. Esa es la idea tipológica con la que la iglesia busca explicarle a la gente que si nosotros no tomamos una decisión que, by the way, no se puede tomar sin la ayuda del Espíritu Santo, Claro. por causa de la naturaleza del ser humano, si nosotros no tomamos una decisión radical. Y esta es la parte importante. Estas decisiones de vivir para Cristo no se toman poco a poco. Aquí hay que ser fanático, radical, y tomar una decisión firme acerca de abandonar la vieja manera de vivir. Ujú. Dijo el apóstol Pablo, despojarnos. No es Dios te va a despojar del viejo hombre. No es vas a sentir una corriente por el lado derecho y tú vas a sentir que no. Despojarnos del viejo hombre. Tomar la decisión de desprendernos de estos malos hábitos, de esta manera inestable de manejar nuestra vida, para entonces nosotros comenzar a crecer en la vida de Cristo. Si tuviéramos que definir cómo tú ves ese concepto del libertinaje versus la libertad, ¿cómo tú describes esa definición? ¿Cómo tú definirías, ok, yo considero que vivir en libertad es esto, pero yo creo que cuando pasamos de esta línea hacia allá, ya pasamos de vivir en libertad a vivir en libertinaje? Claro. Me encanta lo que estás diciendo y quiero comentar esto antes que no quiero que se me olvide, de lo de la gracia, porque eso es algo que yo he hablado un montón con mi familia especialmente, de que a veces hay gente que abusa de la gracia, como que se recuesta tanto en eso, que abusa de la gracia de Dios. No, pero es que no pasa nada porque Dios me perdona. Uh-huh. No, pero es que no pasa nada, Marimar. Yo salí el viernes y hice y deshice, pero no pasa nada porque ya pedí perdón. Y es real, o sea, sí, Dios te perdona, pero la Escritura también dice que saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Así que ya estás cayendo en esa mentalidad de abusar de la gracia de Dios a tal sentido de que ya no, como que ya tú sabes que lo que estás haciendo está mal. Uh-huh. No es que estabas inconsciente, no era que no sabía, no era como yo que cuando estaba en el mundo no estaba consciente de lo que estaba viviendo, estaba mal hasta que conozco al Señor. Así que también en parte ahí es que no ocurre un verdadero arrepentimiento, porque cuando uno se arrepiente de verdad en Cristo, uno no vuelve atrás. De hecho, y la Biblia dice que si tu corazón te reprende, mayor que tu corazón es Dios. A veces uno entra en este proceso de remordimiento porque como la iglesia es tan vocal hablando acerca de el estándar de la vida moral, Uh-huh. pues obviamente el que no lo maneja bien puede interpretar eso como que vivir en Cristo es manejar una vida moral y la vida en Cristo es una vida de gracia. Pero el resultado de esa vida es una vida moral porque Dios es un Dios de justicia. Eso se ve desde la vida diaria de nosotros. Y yo hablaba con alguien estos días y le decía, yo sé que tú pareces ser bien fuerte, yo te amo un montón y yo estoy haciendo esto porque yo necesito que tú entiendas que Dios tiene un propósito con tu vida y Dios prefiere derribar templos sucios que usarlos. Yes. Eso suena bien fuerte, pero esa es la historia del pueblo de Israel en Jerusalén. Ajá. Y lo que ocurre con el profeta Ezequiel, que Dios permite la calamidad de Jerusalén y que Nabucodonosor destruye el templo simplemente porque había fuego extraño en el altar. Uh-huh. Y ese fuego extraño no era otra cosa, era que se había comprometido la moral, los intereses, el manejo de aquellas personas que ministraban en el altar. Uh-huh. ¿Cómo no? Digamos que yo estoy siguiendo a Marimar ahí en las redes sociales, estoy escuchando todo lo que tú estás diciendo. ¿Cómo yo puedo establecer para mi vida esa definición? Porque la idea de la definición es que eso nos dé límites. Uh-huh. ¿Sí? ¿Cómo yo defino ese límite? ¿Cómo yo puedo, desde tu perspectiva, desde tu interpretación, desde esto que el Señor está poniendo en tu corazón, de esto que tú has aprendido, qué es la libertad, qué es vivir en libertad y qué es vivir en libertinaje?
Bueno, yo pienso que cuando hablamos de libertinaje estamos hablando de vivir una vida sin restricciones. O sea, yo hago lo que me da la gana, no me importa si Dios dice, no dice. Son extremos a los que no debemos llegar. Al igual que está el legalismo, que son pues ya restricciones de no voy a hacer nada. Otro extremo al que no debemos llegar. El que no debemos llegar. Claro. Entonces luego está Jesús, que literalmente Él nos brinda por decirlo así, un in-between saludable, que no te hace caer en la esclavitud del pecado, pero tampoco te hace vivir restringido a la plenitud que Él te quiere ofrecer. Y eso es lo que vemos en el libro de Gálatas. O sea, en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, lo voy a leer súper rápido. Sí. Habla acerca de la diferencia entre las obras de la carne y las obras del Espíritu. Y en el versículo 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso es tan importante no vivir en ese libertinaje, porque estás jugando con tu eternidad. Entonces luego dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que, Marimar, no entendí todo lo que me leíste, no entendí nada. Me leíste ahí escriturilla. Pues te explico bien sencillo. Cuando hablamos de la libertad, hablamos de experimentar todo lo bueno que se encuentra en Jesús. Yo no estoy diciendo, ay, no puedes ir a la discoteca. Te estoy diciendo que aquí en la iglesia tú puedes brincar para Cristo también. Yo no te estoy diciendo, no puedes salir con tus amistades porque eso es libertinaje, estás viviendo a lo loco. No, te estoy diciendo que hay lugares sanos a los que tú puedes ir a compartir con tus amistades, donde te puedes reír, donde pueden brincar, donde pueden saltar, donde pueden danzar. Yo no estoy diciendo, no puedes bailar más porque esos movimientos son del diablo. Yo lo que te estoy diciendo es que aquí tú puedes danzar para Cristo. Si algo yo he aprendido es que todo lo que yo pensaba que era libertad en el mundo, realmente me ataba. Si algo yo he aprendido en lo que Dios ha hecho en mi vida es que antes yo entendía que mi valor venía de los chicos, es que antes yo entendía que beber el alcohol, aunque no me gustaba el sabor, yo pensé que eso era lo máximo y que yo lo tenía que hacer para ser parte del grupo. Y Dios, poco a poco, y yo diría que ni poco a poco, eso fue como de cantazo, me ha mostrado que no necesito nada de eso, que en realidad todas esas cosas me dejaban peor de lo que yo estaba, me dejaban aún peor de cómo yo me encontraba. Y entonces cuando yo llegué a Cristo fue como un switch de no tienes que vivir en esas cosas, no tienes que vivir atada, hay una libertad que se encuentra en Cristo. Mira, y doy el ejemplo de mi iglesia actual. Yo cuando llegué a este grupo de jóvenes yo quedé impactada porque yo decía, ¿qué es esto? Estamos aquí brincando para Cristo. Y yo no podía creerlo. Nosotros tenemos un evento que hacemos en verano, empezamos el año pasado, que es con agua y música electrónica, pero de Dios. Ajá. Y eso está brutal porque estamos todos brincando así y cualquiera diría, esto, libertinaje en la iglesia, claro. ¿Por qué están brincando? ¿Por qué la música? Pero si supieran que aquella vez que lo hicimos, más de 20 personas le entregaron su vida a Cristo, más de 20 personas se bautizaron, todos los jóvenes decían, wow, Marimar. Yo tenía chicas que venían a donde mí y me decían, yo no puedo creer que yo puedo experimentar esto de una manera sana. Yo he tenido jóvenes que me han dicho, yo pensaba que para pasarla bien tenía que ir a la playa y beberme una cervecita, y estoy aquí y la estoy pasando súper bien, sin alcohol, sin música secular, sin estar vestidos provocativamente, porque estamos ahí todos para lo mismo, disfrutando y gozándonos en Cristo. Así que... Gálatas capítulo número 5... No sé por qué yo sabía que te ibas a meter en Gálatas. Yo busqué aquí y dije, ok, voy para Gálatas. Y cuando empiezas a leer, el verso número 13 dice lo siguiente: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, no solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Esta idea de amar en libertad es una idea bien difícil de definir para el mundo, ¿verdad? Porque el amor es restricción, el amor es control. De hecho, la iglesia manejó este discurso por mucho tiempo. Y aunque sí es cierto que la Biblia es clara y Jesús dice que no hay otra forma de medir el amor que la gente tiene hacia Él, Jesucristo le dice a sus discípulos, si ustedes me aman, obedezcan mis mandamientos.
no es cantar la niña de tus ojos con los ojos cerrados y las manos arriba. Amar a Dios es vivirle en obediencia. Amén, yes. Y de esto yo hablaba en la iglesia en estos días. Según las Sagradas Escrituras, se mide, se manifiesta el amor hacia el Señor, no por las veces que yo pongo música de rabito en mi casa ahí para llorar y pensar, ay, que mucho yo amo al Señor. No es escuchando a Maverick City llorando ahí porque yo amo al Señor. El amor a Dios se materializa, se manifiesta a través de la obediencia. Uh-huh. Y según la Biblia, es la única manera en la que se muestra el amor real hacia Dios. Ni tan siquiera se manifiesta el amor real hacia Dios cuando nosotros servimos a la gente. Yes. Cuando nosotros servimos a la gente, le estamos hablando a la gente del amor de Dios hacia la gente. Uh-huh. Pero cuando se trata del amor mío hacia el Señor, no se manifiesta a través de las obras. Uh-huh. Se manifiesta a través del acto de obediencia. Y a veces ignoramos el hecho de que un acto de obediencia puede tener resultados poderosos. Y que a veces el negarnos a nosotros mismos para vivir en obediencia al Señor tiene un resultado que tiende a ser... Cuando uno mira las enseñanzas de Jesús y las enseñanzas de los apóstoles y la enseñanza de los padres apostólicos de la iglesia, los primeros 5 siglos, descansan en esta idea de obediencia, santidad, libertad y amor. Estas 4 cosas están ligadas la una a la otra. Y si nosotros logramos encontrar ese buen balance, que no debe ser muy difícil de encontrar porque está escrito, lo que hay es que meter la nariz en el libro, pero si logramos encontrar ese buen balance, yo creo que podemos ser más efectivos. Yo sé que hoy, dentro de las muchas cosas que tú te estás desempeñando como líder dentro de un grupo de jóvenes, y sé, porque fui pastor de jóvenes varios años, que hay muchas historias, muchos cuentos, muchos inventos, muchas loqueras con las que uno brega todo el tiempo, en consejo, en mentoría, en amistad, en relación. ¿Cuál tú consideras que es la cosa que se nos está haciendo más difícil? Voy a dividir esa pregunta en 2. ¿Cuál es la cosa que tú consideras que está siendo más difícil para los jóvenes a la hora de manejar esta lucha? Porque indiscutiblemente vivir para el Señor, decirle que sí a Dios es decirle que no a muchas cosas. Claro. Y yo sé que tú tienes que estar escuchando muchas historias y hablando con muchas muchachas y con muchos muchachos, etcétera. ¿Cuál tú consideras que si tú piensas, me dices, mira, pastor, si yo pienso, en resumidas cuentas, yo considero que la batalla más fuerte que está teniendo esta generación es esta? ¿Cuál sería esa? Son muchas las batallas. Sí, pero quiero que me puntualices una que quizás es más recurrente o quizás he escuchado más, ¿verdad? Porque si, imagínate. No, y mi mamá está ahí, esto. Y yo me dijiste 20 cosas y yo no entendí nada de lo que me dijiste. Pero antes de continuar, quiero decir que yo, mientras estaba, ayer cuando le escribí, yo estaba orando y yo decía, Señor, y el Señor me ministró bien fuerte cuando estaba ahí en casa, porque Él me decía, Mari, la razón por la cual mucha gente todavía no vive en esa libertad y vive en el libertinaje es porque aman demasiado, se aman demasiado a ellos. O sea, literalmente la Escritura cuando dice niégate, es algo fuerte que Jesús nos está pidiendo. Él muere a tus deseos, Él muere a tu yo, Él muere a lo que tú quieres, Él muere a tu voluntad para seguir lo que Dios tiene para ti. Y es algo difícil. Y por esa línea es algo que le toma a muchos jóvenes. Me ha tocado de todo. Diría que una de las cosas es entender que nuestra vida cuando llegamos a Cristo no se divide entre vida secular y vida espiritual, sino que ambas están juntas. Que yo creo que eso es algo que todavía muchas personas no entienden y muchos jóvenes no entienden. Como que, Marimar, estoy experimentando a Dios bien brutal en la iglesia, estoy aquí, me encanta, amo a Dios, estamos avivados y después salen y no es que es la única, como que se me olvidó ser cristiano, como que me fui a janguear y se me olvidó que Dios todavía es real. O sea, como que a veces se le olvida a esta generación, por decirlo así, que Dios es Dios en todas partes y Dios es Dios en todo lugar y Dios no deja de ser Dios cuando sales de la iglesia. Y el mismo Dios que tú estás experimentando en la iglesia, Él quiere tener un encuentro contigo también en la universidad, en el carro, en tu casa, en todas partes en las que te encuentres. Creo que
Algo que tal vez se le ha hecho un poco difícil a nuestra generación es eso mismo, como que saber que el llamado de ser seguidores de Jesús no es simplemente para los domingos o en una noche de jóvenes, sino en todas las áreas y en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Y qué ha sido lo más difícil? Porque indistintamente, obviamente, nosotros... Y hablábamos el pasado fin de semana que estuve en un retiro de pastores, que estuve con tus pastores allí, y estábamos hablando acerca de esto, todos los pastores que estábamos en este retiro, estábamos hablando acerca de lo difícil que es la generación con la que estamos trabajando. O sea, los cambios sociales que han ocurrido, los cambios de perspectivas y de percepciones, las ideologías, todos estos cambios que están ocurriendo desde hace 10 años para acá, la iglesia se está enfrentando con otro mundo. Claro. Diferente al que pastoreaba mi papá, por ejemplo. Yo sé que tú llevas un proceso personal, etcétera, pero llega un punto donde ese proceso personal invade otras cosas porque cuando uno es líder, pues ya este proceso personal impacta a la gente. Para ti. ¿Qué ha sido la cosa que ha sido más retante para ti a nivel privado a la hora de liderar y manejar todos estos tipos de cosas? Porque yo sé que hay procesos tuyos, claro, pero hay cosas también que tú dices, Dios mío, esto, hablar de estos temas o lidiar con este tipo de situaciones. Yo soy ese tipo de pastor que yo digo, yo puedo bregar con esto. Pero con esto en específico, hay ciertos temas que yo digo, ay, Dios mío, por favor, ayúdame, porque a mí, y debe pasarte quizá con algunos, pues hay unas cosas que tú dices, Dios mío, esto se me hace tan difícil, o esto me pone a mí en una posición tan complicada, o qué sé, o yo no sé qué decir en todo momento. Si tuvieras que decir cuál ha sido ese reto personal a la hora de enfrentar este liderazgo que te ha dado Dios, ¿cuál sería? Estoy pensando, ay, Dios mío, las ofrendas iba a decir. Sí, tienes razón. Dije, pero Dios me ha ministrado con eso. Sabes que yo cuando llegué a la iglesia en la que estoy, yo siempre con las ofrendas, yo entiendo que hay un propósito y que tenemos que ofrendar y que Dios se manifiesta. Pero un tema que a mí no me gusta son las ofrendas. Me da como, yo no quiero hablar de eso porque yo no quiero, claro, yo no quiero estar, ofrenden a Dios, vamos. No me gusta. Y es bien irónico, ¿verdad? Para Dios se debe reír. Yo digo que Dios se debe reír y dice, dale, Marimal, vamos. Porque cuando yo llegué a esta iglesia, lo primero que a mí me tocó hacer cuando yo empecé a servir fueron las ofrendas. Y yo decía, Dios, esto es un chiste. Como que esto es un chiste. Y no tan solo eso. Una vez tuve una oportunidad de cubrir a una locutora en su estación de radio. Y yo estaba súper pompeada porque a mí me encanta todo eso. Y yo, qué brutal, Dios, gracias. Y de repente, un día antes de la locutora irse, ella me dice, mira, Marimar, no te dije, pero toda esta semana vamos a tener un maratón de ofrendas. Y yo la miro. Y yo me quedo así como, mamá, ella me dice, ¿tú tienes algún problema con eso? Y tú tengo todos los problemas con eso. Y ella me dice, si no podemos conseguir a alguien más. ¡Claro que no! A mí me encantan las ofrendas. Yo lo puedo hacer. ¡Claro que sí! Vamos allá. Y yo no sé cómo yo lo hice, pastor. Eso fue Dios. Pero una semana entera, 3 veces al día en esa estación de radio, yo estaba haciendo la ofrenda. Así que, y todavía me ponen un montón de veces a hacer las ofrendas en la iglesia y cuando yo veo esa notificación que sale, Marimar solicitada para ofrenda, yo, ay, no, ¿qué más voy a decir? El que siembra cosecha, vamos, no, que no sé qué más. Así que eso sí es un tema que yo digo, Señor, lo amo, entiendo, pero por favor yo no, envía otro. Si supiera que yo soy un lío con ese tema aquí también, pero en mi caso es bien complicado porque si no lo enseño yo, ¿quién lo va a enseñar? Yo soy el pastor general de la iglesia y es como complicado, pero eso es un dilema para mí porque yo creo que una de las razones por las que uno como líder se dificulta ciertos temas y ciertas cosas es porque uno ha visto tanto abuso y mal uso de ciertas cosas, de ciertos temas, que uno tratando de encontrar un centro más saludable, pues uno prefiere desconectarse un poco de eso, pero uno también le roba a la iglesia ese balance de esa plenitud de tenemos aquí que desarrollar. Yo era así con la oración.
yo no me atreví a orar por las personas. Ok. Porque ya había escuchado a tanta gente decir, no, es que fulanito oró por mí y me dijo un montón de cosas que no eran. Como que eso no fue Dios. Y a mí me daba tanto temor yo orar por alguien y que yo dijera algo que no fuese de parte de Dios y que esa persona se alejara, que yo decía, yo no voy a orar por nadie. Y cuando mis pastores de jóvenes me decían, Marimar, necesitamos que pasaron jóvenes al frente, ve y ora, yo hacía así, yo, claro. Y me iba para atrás. Sí, Padre, Yo tócalos sí, a todos en el nombre de Jesús. Y fue algo que así como Dios ha estado haciendo con las ofrendas, Dios estuvo moldeándome y enseñándome que ese temor estaba basado en una idea de que iba a ser yo. Y Dios tuvo que enseñarme literalmente de que, hey, que tú no eres la que va a estar hablando, voy a ser yo. Y Dios de verdad ha utilizado eso de, en mi tiempo de oración e intimidad y también orar por los demás, algo tan bonito, donde yo digo, oh my gosh, Dios está brutal, Dios es bueno, Dios de verdad pone las palabras en tu boca. Pero sí. ¿Tú consideras que dentro de este proceso, porque sé que esto es un proceso y te escucho hablar y sé que hay cosas que han ocurrido de manera instantánea, pero hay cosas que vienen como un proceso de construcción, trabajándose, y obviamente hay unas cosas que quizá uno las recibe al momento de parte del Señor, pero uno las va entendiendo en el camino. Yes. Y uno va entendiendo la profundidad de lo que Dios le está pidiendo a uno en el camino. Claro. ¿Tú consideras que dentro de del desarrollo de tu madurez espiritual y de ese proceso espiritual, tú consideras que hay cosas que tú veías de una manera, que no es necesariamente pecado, no necesariamente una práctica pecaminosa, pero cosas que tú veías como, yo puedo hacer esto, y en medio del trato de Dios contigo, que es ahora una libertad por amor, o sea, yo vivo en libertad, pero amo tanto que yo prefiero obedecer, Yes. Que tú hayas dicho, esto no es malo, y si ustedes lo hacen fantástico, pero yo no lo hago. ¿Hay algo? 100%. ¿Cuántas no hay? Hay un montón. Pero si tuvieras que mencionarme dentro de tu experiencia, como que, mira, yo tuve esta experiencia donde yo sé que esto no es malo, yo sé que esto no es pecado. Obviamente no quiero entrar en cosas demasiado privadas para ti, pero me gustaría que hablas un poco acerca de eso, porque sé que hay algunas personas que están tratando de validar, de figure it out, están tratando de discernir hasta qué punto este trato de Dios conmigo es correcto, porque yo veo que a mi alrededor quizá no todo el mundo se está manejando como Dios me está pidiendo que yo me maneje. Entonces me gustaría que quizá hablemos un poco acerca de eso, porque eso es esa libertad por amor, es esa idea de yo amo tanto que yo decido obedecer, y obedecer para mí puede que en algunas cosas se vea diferente a obedecer para otra gente. Ok. Hay muchas áreas en mi vida donde literalmente son convicciones que el Señor va desarrollando en uno a base y como resultado de esa intimidad que tenemos con el Señor. Y yo diría que la top 3, porque son 3 y digo top 3 porque son 3 que se ven bien marcadas en mi vida y que cuando yo conozco personas me dicen, de hecho, estás loca, pero loca para Cristo. Claro. Y yo diría que esas 3 son que en la pandemia, para mí fue un tiempo donde yo veía un montón de Netflix. Yo no estoy diciendo que si estás viendo Netflix tú eres del diablo ni nada de eso. Yo solo te estoy hablando de mí y de mi experiencia y mi relación con Dios. Yo veía un montón de Netflix y la pandemia fue un tiempo de ver películas por un tubo y 7 llaves. Claro. Y llegó un punto donde yo empecé a ver un montón de series que yo decía, ¿por qué yo estoy viendo esto? De repente, algo que era normal, tal vez ver escenas random que te aparecen, yo de ver lo normal, de repente era, ¿por qué yo estoy viendo esto? Como que porque a Dios le agrada lo que yo estoy viendo. Y Dios comenzó a inquietarme con eso. Y yo quité Netflix. Hice que mi familia entera quitara Netflix. Porque, pero en mi casa todos somos radical. O todos o nada. Y en mi casa tumbamos todo Netflix y bajamos esta plataforma que se llama Pureflix, que básicamente es lo mismo. Lo único que todas las películas son súper sanas, no tienen escenas así, súper rated R ni nada del estilo. Todo es súper sano o cristiano. Y después de estar tanto tiempo durante la pandemia viendo Pureflix y hasta el sol de hoy Pureflix, yo después de la pandemia fui al cine con una amiga. No voy a decir su nombre para que no se sienta mal, pero fui con ella al cine y yo le digo, mira, la película que sale algo malo. Y ella, no, nena, tranquila, es de tensión. ¡Tensión! Yo no puedo, tú sabes que yo empiezo a reprender, yo no puedo, me da cosa. Y ella, no, tranquila, esto va a estar bien, Marimar, tú tranquila. Y yo confío en ti. Llego al cine y cuando yo estaba en el cine, yo no estaba tan impactada por el hecho de las escenas que estaba viendo, estaba más impactada por el hecho de cuán cegada y anestesiada yo estaba ese tipo de contenido.
Porque de repente yo estar sentada ahí viendo la película, yo decía, anda, pal, esto era normal para mí. O sea, después de ver por tanto tiempo películas tan sanas, que lo más que sucedía es que se agarraban de mano, ver escenas así, yo decía, ¿qué yo estoy viendo? ¿Cómo yo veía esto como algo normal? Así que eso es una cosa. Yo he aprendido obviamente siempre uno está aprendiendo, pero he aprendido a ser bien celosa con lo que veo, con lo que escucho, con lo que hablo, con todas esas cosas, porque sé que toda la música, las películas, tienen un impacto en nuestras vidas, aunque no lo creamos. Otra cosa es la ropa, porque yo antes, y yo sé que eso es un tema delicado porque pues ya hay de todo, como estábamos hablando ahorita, los legalistas, el libertinaje, pero yo en lo personal, yo antes de entregarle mi vida al Señor, yo me ponía de todo, el bikini más pequeño, esto, porque yo quería mostrar mi cuerpo, yo quería que los chicos me hablaran por lo que veían. Entonces cuando yo llego a Jesús, de repente pues ya no me vestía de esa manera porque quería honrarlo, pero sí utilizaba, y yo no estoy diciendo que si tú lo usas está mal, pero estoy hablando de mí, Marimar. Hay nenas que usan crop tops en la iglesia, hay nenas que usan faldas bien cortas o trajecitos bien cortos o cosas así, y eso es normal, y yo no estoy diciendo que es malo, estoy hablando de mí, vuelvo. Pero cuando yo le entregué mi vida al Señor, a medida que yo empecé a desarrollar una relación, intimidad con Él, yo me empecé a sentir incómoda utilizando las crop tops, me empecé a sentir incómoda utilizando los shorts bien cortitos, y era más una incomodidad de te estaré reflejando, Señor. Como que te estaré reflejando quién tú eres. Si a mí me ven ahora mismo, dirían, esa es otra Majo, hay algo diferente en ella. Hay algo distinto, no tan solo en cómo habla, en su carácter, sino hasta en cómo se vista. Hay algo distinto en ella. Así que en parte el Señor también ha puesto como una pasión en mí de compartir eso y de dejarle saber a las chicas que no tienes que enseñar para sentirte linda, que no tienes que enseñar para sentir que tienes valor, sino que nuestro valor no proviene de nuestro outward appearance, sino de nuestro corazón y de lo que Dios ha depositado dentro de nosotros. Así que esa es la segunda. Y la tercera, que es la más que me gusta, son las relaciones, las relaciones amorosas. Yo amo este tema, y si los muchachos están viendo esto, se van a reír porque yo amo este tema. Es uno que me apasiona, especialmente dentro de la iglesia. Porque antes de Cristo, volvemos, antes de Cristo y después de Cristo, yo no había límite. Gracias a Dios no llegué a extremos súper locos, pero pues sí llegué a dar besos con chicos, sí llegué como que a ver cómo corría todo eso en mi ambiente, y cuando yo llegué a Cristo, amado, eso fue como yo decía, no, Señor, yo no vuelvo a besar a nadie, yo no vuelvo a hacer nada de eso, yo no, que ni me mire, no, espérate, hasta que sea el que tú tienes, y es algo que, vuelvo, la Escritura no te dice, no lo miren, no se pueden besar, no pueden hacer esto, pero yo en mi relación con Dios, el Señor ha puesto como ese anhelo de honrarlo a Él, de la manera en que me lo entregó a mí, honrarlo a Él de una manera muy especial, en la que en cuestión de relaciones, hermano, yo no quiero dar ningún beso hasta que sea la persona que Dios tiene para mí. Mi mentalidad es, yo no quiero serle infiel a mi futuro esposo sin aún conocerlo. Yo quiero que cuando yo lo conozca, yo le diga, mira, esto fue antes de Cristo, pero esto es en Cristo, estamos bien, no ha pasado nada. Así que yo diría que esas tres cosas son convicciones, ¿verdad?, que el Señor ha desarrollado en mí a través de nuestra relación. Las relaciones, la vestimenta y lo que veo, lo que escucho. Y a mí me gusta traer estas cosas porque es bien, el trato de Dios se manifiesta en los individuos de una manera bien privada. Y aunque la verdad es una, y esa verdad busca producir frutos dignos de arrepentimiento en todos nosotros, la manera en la que esos frutos se generan en la vida de nosotros es bien personal. Y yo, aunque yo considero que es un peligro cuando yo tomo mi experiencia, y ahora mi experiencia es la manera en la que yo considero que todo el mundo se debe manejar, y como yo no lo hago, nadie lo debe hacer, que ahí es donde caemos en el legalismo. Pero pienso también que hay un trato personal de Dios para llevarnos a vivir en este balance, donde nosotros podamos hacer unas cosas cuidando otras. Yo, que soy súper radical en un montón de cosas, cuando comenzó la iglesia, de hecho aquí quizás una persona que viene de afuera y ve
que yo tengo personas en pantalones cortos aquí, dentro del santuario, que hay músicos en pantalones cortos aquí, quizá eso es una cosa bien extrema. Cuando comenzamos, hasta yo predicaba en pantalones cortos. Hasta yo usaba pantalones rotos. By the way, es irónico porque yo quizá la gente dice, pero tú tienes aretes, pero es irónico porque de un momento para acá yo dije, yo no sé. Y empecé, y aunque no lo he puesto como una normativa para todo el mundo, pero hay cosas que tienen que ver con ciertas cosas que yo digo, no. Yo creo que si nosotros vamos a cumplir con la asignación de Dios, hay una manera en la que este macro se traduce para mí, y hay cosas que yo estoy consciente que Dios me va a dar a mí o va a tratar conmigo, que no necesariamente va a tratar con todo el mundo. Las va a tratar conmigo porque Dios conoce mi carácter, porque Dios conoce hasta cuáles deben ser mis límites y hasta dónde yo debo llegar, porque si me paso de esa raya yo puedo volver atrás. Cosas como esas. Y yo creo que encontrar ese balance tiende a ser bien complicado y difícil, pero es una tarea en la que nosotros debemos caminar. Yo le pregunté a alguien que estaba sentado en tu silla ahorita, le hice esta pregunta y me gustaría ver cómo tú lo ves. Yo considero que una de las cosas que nos da problema a la iglesia, al cuerpo de Cristo en general, con el mundo, es que la iglesia se ha vuelto irrelevante al mundo. El mundo está en un año y la iglesia está 40 años más atrás. Y de hecho, los manejos, los discursos, el approach, nuestras reuniones, nuestros santuarios, los modelos, los estilos, las maneras, se han vuelto como irrelevantes. Claro, que la iglesia no debe acomodarse al mundo, eso es una verdad. Y es un peligro cuando nos volvemos una iglesia enfocada en el entretenimiento y ese tipo de cosas. Y yo a son de bromas siempre cito en el altar y digo cosas como, si usted quiere una charla motivacional, vaya con Daniel Javi para el centro de convenciones. Yo no soy un motivador. La gente se ríe cuando me escucha diciendo esas cosas en el sermón, pero es la manera cómica en la que yo lanzo un tema bien complicado a la mesa, y es el tema de la iglesia y el entretenimiento. Pero yo considero que de la única manera en la que nosotros podemos ser efectivos en el trabajo, en el que la gente entienda, es si nosotros, la iglesia, nos contextualizamos. No necesariamente nos amoldamos al mundo, pero nos contextualizamos para que la gente pueda identificarse un poco más con nosotros, y desde la empatía y desde el dejar de hacer discipulado con una pizarra y un salón y empezar a hacer discipulado compartiendo vida con la gente, desde esas cosas, nosotros podamos ser más efectivos. Mirándolo desde tu perspectiva, con la asignación que Dios te está dando en esta temporada, ¿qué cosas tú crees que nosotros como iglesia, cuáles son esos consejos que nosotros como iglesia podemos asumir para ser un poco más relevantes al mundo sin caer? Este es el reto. El reto brutal es cómo yo logro ser relevante sin volverme mundano. ¿Cómo yo logro, quiero que los jóvenes sientan que esto sea atractivo, quiero que esto sea atractivo para esta nueva generación, sin que esto sea una réplica exacta del mundo? Si tú tuvieras que dar un consejo, porque todavía no lo hemos mencionado, pero hemos estado hablando de tu iglesia y estamos hablando de la iglesia Casa de Bendición. Y la iglesia de Casa de Bendición, Pastor Sam y Pastora Jessica, les envío 2 abrazos a cada uno y 2 besos a cada uno. Si tenemos que hablar acerca, Casa de Bendición es un ministerio con un ministerio de juventud gigante, grandísimo, y que el Señor los está llevando a hacer cosas poderosas, pero hay quizá iglesias más pequeñas, gente con otros estilos, líderes de jóvenes que están tratando de animar al pastor a que por favor los deje crear cambios, y los pastores no permiten cambios por miedo a que esto llegue al extremo. Claro. Viniendo de ti como líder de jóvenes, que tienes unas bases muy correctas, muy firmes,
¿cuál sería ese consejo? Que mira, yo considero que lo que sería bueno que consideren esto y cuidando aquello, con la intención de generar un buen fruto al final. Claro. Yo creo que uno de los ejemplos que yo he mencionado antes, y hablando de Casa Bendición, del Ministerio Taken, es que en la iglesia nosotros tenemos un espacio para los jóvenes. Como que los jóvenes no es como estamos rialengos por ahí, hay un espacio ya designado para nosotros. Y algo que siempre impacta a muchos jóvenes cuando ellos van por primera vez a Taken es que el área de los jóvenes es un basement. Ellos tienen que bajar unas escaleras, no sé si le ha tocado ir, bajar unas escaleras y cuando llegan allá abajo se topan con luces apagadas, luces de colores y un DJ, porque tenemos un DJ. Entonces cuando salen al patio interior hay una mesa de billar, una mesa de air hockey, una mesa de futbolito. Ven esta dinámica de que estamos todos allá abajo compartiendo, que nadie te está diciendo, ven, llega hasta arrodíllate y ora por 1 hora antes de que empiece el servicio, sino que se da esta dinámica de coinonía, de compartir. Y yo creo que algo que todas las iglesias deben adoptar, obviamente, siempre y cuando cuidando en no caer en eso igual que el mundo, porque no se trata de disfrazarnos como el mundo para atraerlo. Yo no creo en eso. No se trata de venderles una mentira de esto es lo mismo solo para atraernos. O sea, no se trata de eso. Se trata de ofrecerle a la juventud este concepto de que no tienes que necesariamente ir a la placita, ir a la discoteca, hacer tal cosa, ir al concierto de reggaetón para pasarla bien, sino que aquí hay un ambiente, hay un lugar seguro donde sí vas a recibir palabras, pero también puedes jugar y estamos haciéndolo para Cristo. También puedes sentarte a hablar, también puedes bailar. O sea, a mí me ha tocado estar en el mismo basement y empiezan a poner música y hacen círculos y empiezan a hacer así dance battles de que se tiran al piso y dan brincos y nos ha tocado gente que ha llegado y dice, esto es del diablo. Claro. Lo que ocurre allá abajo es del diablo. Y lo que no saben es que muchas de las cosas que ocurren después arriba en el templo son resultado de las conversaciones que se tuvieron allá abajo en el basement. Porque hay muchos jóvenes que llegan así cerrados, obligados por sus padres. Y a través de esas conversaciones, a través de un juego intenso de air hockey conmigo o con cualquiera de los jóvenes, ellos se sueltan, bajan esa muralla. De repente dicen, diacho, tú estás bien cool. Como que no pensé que estar en la iglesia podía ser cool. Y cuando suben ya para el templo, están distintos, no están ya tan a la defensiva, están abiertos, están, diache, qué cool, mira, ese se parece a mí, como que es joven también y está predicando. Así que ese sentido de que los jóvenes no vean la iglesia como algo, o estar en la iglesia, primero el que no vea al que está arriba como algo inalcanzable, que lo pueda ver y diga, diache, yo podría hacer eso también, Dios podría tener ese llamado conmigo también. Al igual que se sientan cómodos, se sientan a gusto, que ellos puedan llegar y decir, esto está cool. Y cuento esta historia rápida. Yo conocí un muchacho en la universidad que él era, no lo conozco, no sigo en contacto con él, pero en ese momento se consideraba y se identificaba como homosexual. Y se vestía así, como nena, con uñas, maquillaje. Y yo en la universidad, yo te voy a tratar con amor. Yo no te voy a decir a ti, tú vas para el diablo, yo te voy a tratar con amor. Yo voy a reflejarte a Cristo. Ese es mi anhelo, que tú puedas ver a Cristo en mí. Claro. Y en la universidad, siempre que nos veíamos, desde el pasillo me decía, ¡Marimar! Y venía corriendo donde mí, me abrazaba y yo la abrazaba normal. Y meses pasaron y un día él me escribe un mensaje y me dice, necesito ir a la iglesia. Y yo, claro, y le envío el pin de la iglesia y yo estaba bien nerviosa y decía, Señor, por favor, que él se sienta que lo están recibiendo, que él no se sienta juzgado, porque yo sé que la transformación la va a hacer Dios, pero a nosotros no nos toca juzgar o obligarlo a que cambie, sino eso lo va a hacer Dios. Nosotros nos toca recibirlo. Y yo estaba orando un montón por eso. Y él fue a la iglesia, él la pasó súper bien, pero yo no supe nada porque yo pues no pude hablar con él. Tiempo después, cuando estamos en la universidad, él me dice, wow, Marimar, yo nunca había ido a una iglesia donde no me estuviesen mirando mal, donde no me estuviesen juzgando. Él decía, yo me sentí cómodo. Y él sabe que lo que está viviendo está mal. Él sabe que lo que está viviendo es pecado. Él sabe que él tiene que cambiar. Pero él vio ese punto de no me sentí latigado en la iglesia. Uh-huh. Me sentí recibido bien, me sentí recibido con amor. Y yo creo que es eso lo que a la iglesia le falta. Que nosotros podamos tener ese corazón de Jesús de
mira, recibe a la gente tal y como se encuentra. O sea, si llegó con la crop top, recíbela. Si llegó con los tacos, recíbela. Si llegó enseñando todo, recíbela. Si llegó así todo enmoruzado y pelo pintado, recíbelo. No pasa nada. Lo que nos toca a nosotros es amarlos, recibirlos, cuidarlos. Dios se encargará y el Espíritu Santo del proceso y la transformación. Así que yo diría eso, que no... Ay, recíbelo, ámalo, cuídalo. Si tuvieras que... Te voy a pedir ahora consejos, ¿sí? Porque yo creo que una de las cosas que más yo recibo en las redes, adicional a las críticas, el Señor los bendiga a todos, los amo mucho, adicional a las críticas a los que no entienden, y está bien, ya yo aprendí a que hay gente que no va a entender, esta es mi asignación, estos son mis enfoques de tema. Yo te escuché hablando hasta del aborto y yo, Señor, bendice a Marimar, cuídala, guárdala, Señor, protege. Porque el hate, esos son temas bien fuertes y el hate es bien agresivo con este tipo de temas, ¿no? Si tú tuvieras que darme 3 consejos. Yo soy un muchacho que llegó a la iglesia, pero te lo voy a pedir en las 2 direcciones. Quiero 3 consejos para muchachos y 3 consejos para muchachas. Pueden ser simples, no tienen que ser cosas muy profundas. Para poder entrar en una experiencia de cuidarse, de no caer en el libertinaje. Y pueden, es más, te lo puse hasta fácil, porque yo creo que pueden abarcar hasta esos 3 major topics con los que tú manejas tu vida. O sea, te lo puse ahí fácil porque como no estaba en el libreto y lo acabo de poner así, que lo puedas manejar. Digamos que tienes una chica y un varón que acaban de llegar a la iglesia, te están viendo predicando, que si no ha visto a Marimar predicar, yo me fui a ver las predicas tuyas, yo dije, yo tengo que saber, igual que hice con Mario, yo me senté a ver todas sus entrevistas, dije, ok, yo tengo que, no puedo hacerlo, tengo que ver más o menos hacia dónde lo está dirigiendo el Señor para yo poder construir la conversación. Si tuvieras que dar 3 consejos, mira, y yo te digo, mira, Marimar, yo quiero cambiar. Uh-huh. Yo siento que lo que está pasando en mi vida de parte del Señor es real. Pero a mí se me hace difícil tomar decisiones y yo necesito tomar decisiones y necesito cambiar. ¿Cuáles son 3 consejos que tú me das como joven? Uh-huh. Digamos que tú eres mi líder y como joven tú le vas a dar 3 consejos al varón y 3 consejos a la muchacha para que puedan cuidarse en ese proceso de acercarse a Dios, uh-huh, de vivir en libertad, de darse la oportunidad de hacer relaciones, de tener amigos, de conocer personas, uh-huh, de crecer en el Señor, pero con el límite de vamos a vivir en libertad por amor. Yes. O sea, obedeciendo a Dios primero, uh-huh, y cuidándonos de caer en el extremo del libertinaje. ¿Cuáles serían esos consejos? Pues yo, el primero que le daría a los dos, ajá, tanto a la chica como a los chicos, es Mateo 6:33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas, todo lo demás será añadido. Así que yo le diría, busca a Dios. Uh-huh. Ay, Marimar, ¿pero cómo? Lee su palabra. Es básico y yo sé que a veces uno lo dice y ya viene esta, que ore, ayune y lea la palabra. Pero no tiene que ser algo aburrido. Tal vez yo tengo, por ejemplo, un Bible Study de chicas que empecé hace como 2 años más o menos y he tenido chicas que llegan y no tienen ningún tipo de relación con Dios y lo que quieren es aprender. He tenido chicas que en el mismo Bible Study están con la Biblia y me dicen, Marimar, no sé cómo buscar el versículo. Así que yo diría que si tú estás en ese proceso de yo quiero conocer más de Dios, yo quiero aprender más de Él, que busques una iglesia, que busques una congregación donde el Señor, yo tengo fe de que te va a dirigir y te va a sembrar en ella y te rodees de personas que te edifiquen, que busques no una iglesia simplemente para que vayan los domingos, porque los domingos son brutales y son necesarios, pero también es necesario tener esos pequeños grupos. Comunidad, claro. Comunidad, que ellos te puedan ayudar, que te puedan guiar, que te puedan decir, que tú puedas tener ese grupo de por lo menos, mira, 5 amistades en Cristo, que estén ya full con Dios, que puedan leer la palabra juntos, que te puedan guiar. Así que eso sería mi primer consejo. Que busques una iglesia y busques un grupo pues, cercano, sí, así que de puedan. Comunidad. Uh-huh. El segundo consejo que yo diría, y se lo daría a los dos también, es que tú comiences a pedirle al Señor que te revele todo aquello que no va con Él. Dile, Señor, así como decía David, mira a ver, search my heart.
Mira a ver si hay algo que no te agrada y si tienes que romperme, hazlo. Si tienes que sacarlo, hazlo. Permite que Dios haga de ti un odre nuevo. Permite que Él te ayude a desaprender para que puedas desaprender la cultura del mundo para que puedas aprender lo que Él te quiere ofrecer. Así que es difícil porque no todos queremos negarnos, como estaba diciendo ahorita, claro. Pero yo diría que ese sería mi segundo consejo, que tú en tu intimidad le pidas al Señor que Él te revele todas esas cosas. Y que le digas, Señor, yo siempre me hago esta pregunta para todo lo que voy a hacer. ¿Esto me acerca más a Dios? Esto me edifica. Pues todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Así que es ese proceso de empezar a preguntar, ¿por qué yo hago esto? ¿Será que he hecho esto por costumbre, porque es un hábito que he desarrollado? ¿Esto realmente fue Dios quien lo implantó en mí? Son hacernos ese tipo de preguntas para ver, porque a veces estamos tan acostumbrados a nuestro pecado que no sabemos algo diferente a eso. Claro. Así que ese sería el segundo. Y el tercero, para la chica, sería guárdate. Guárdate y entiende que Dios puso un valor en ti incalculable, que no tiene precio. O sea, Jesús fue el precio. O sea, no se compara con nada. Eso es lo que yo diría, porque una de las cosas que yo he visto en las chicas, especialmente en conversaciones que he tenido con las nenas en estos tiempos, no, es que me gustaba fulanito, nos besamos y me dejó de hablar, no, me gustaba y llegamos a ciertas cosas que no teníamos que llegar y ya no me habla, pero era cristiano, Marimar, me hablaba de Dios y me decía que Dios me amaba y me llevó a la iglesia, y yo diría como que, bueno, enamórate tanto y tanto y tanto de Dios, que sea Dios mismo quien te tenga que hacer así, mira, un tap en el shoulder de ahora. Que te enfoque en Jesús, porque hasta que Jesús no sea suficiente para ti, nadie más lo será. O sea, Jesús es quien es suficiente. Esa persona no viene a completarte, viene a complementarte. Y hasta que no entiendas que toda tu plenitud y todo lo que necesitas se encuentra en Jesús, nunca lo vas a encontrar. Así que eso es lo que yo le diría a las chicas. Y a los chicos, yo le diría lo mismo, honestamente. Los tres se fueron con lo mismo, ¿no, hombre? Yo le diría lo mismo. Enamórate más de Jesús. No juegues con las emociones de nadie, ¿no? Igual para las nenas, pues las nenas hacen lo mismo, pero no es tiempo para estar... Yo lo que he visto mucho es que lo que hacen es adoptar las modalidades del mundo y meter a Dios en el asunto. Entonces, sí, te salgo a janguear y hago cosas que no tengo que hacer, pero te hablo de Dios. Y como te hablo de Dios, pues ya estamos en Cristo. Y no se trata de eso. Cuando estamos en Cristo es una modalidad completamente distinta. Uh-huh. Así que enamórense más de Dios, enfóquense en Él, persíganlo a Él, vayan detrás de Él. O sea, yo diría, esta es la mejor temporada para tú enamorarte más que como nunca, que esa llama que Él ha puesto en ti se encienda, que como dice en el libro de Levíticos, todos los días tú vayas y eches más leña al fuego para que ese fuego no disminuya ni nada y nadie lo apague, sino que continúe creciendo. Así que esas tres cosas les diría. Voy a hacer 2 cosas más para cerrar nuestra conversación de 1 hora y 20 no sé cuántos o 30 no sé cuántos minutos. 1 hora y 21 minutos. Ay, Dios mío. Yo siempre que siento a alguien de ese lado, termino el episodio haciéndole una pregunta. Pero antes de llegar ahí, que es el momento culminante, quiero darte unos minutos para que tú puedas predicar. ¿Sí? Tengo que hacerlo porque esto es lo tuyo. Ay, yo te vi en las redes y dije, ella lo hace allá, pues yo quiero que lo haga aquí. No. Yo sabía, porque como conversamos un poco acerca de nuestra conversación de hoy, yo te dije, mira, tengo una idea en la mente y me pediste, pastor, envíeme el tema para prepararme. No quiero ser irresponsable con el tiempo que sacaste para prepararte, ni quiero ser irresponsable con las notas que traes para cubrir. Quiero que tomes unos minutos. Esa cámara es para ti. Cuando esa cámara prenda la luz rojita que va a estar ahí encendida, quiero que tomes unos minutos para que puedas compartir eso que tú sientes de parte del Señor, que Dios te dio para nosotros. Y entonces yo voy a hacer lo que hago siempre, que le hago esa última pregunta para entonces cerrar el episodio. Nunca he hecho esto, by the way. Nunca he puesto un predicador a predicar ahí. Espero que... Y yo, oh Lord. Espero que podamos tomar este tiempo y que lo que Dios ha puesto en tu corazón por estos minutos, tú puedas compartirlo sin restricción y sin temor. Porque yo considero de parte del Señor que
Si estás aquí hoy, no es solamente por lo que has estado haciendo y por lo que Dios te ha estado dando, también es porque Dios te dio algo para hoy. Amén. Y quiero que puedas compartirlo. ¿Amén? Amén, amén, amén. Bueno, qué bueno que estás ahí conectado. Mira, les quiero compartir una historia que se encuentra en el libro de Génesis. Y esta historia a mí me gusta mucho y es curioso porque no la tenía anotada, pero de camino acá estaba pensando en esa historia. Y esa historia es una que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 32. Y es ese momento donde Jacob está preparándose para reencontrarse con Esaú. Y para darte un pequeño resumen, Esaú era su hermano, era su hermano gemelo. Y su historia es muy curiosa porque Jacob básicamente le robó la primogenitura a Esaú. Y cuando Esaú se enteró de lo que Jacob había hecho, Esaú obviamente se molestó y lo quería matar. Él quería acabar con Jacob. Entonces Jacob huyó, se fue. Y en ese tiempo donde huyó, obviamente Dios continuó, porque la bendición, la primogenitura, en ese tiempo quien cargaba la primogenitura era quien tenía, por decirlo así, la bendición mayor de Dios. Había huido porque sabía que su hermano lo quería matar. Pero se acercaba un momento muy curioso donde Jacob se iba a volver a reencontrar con Esaú. Y en este capítulo 32, de los versículos 22 en adelante, se cuenta esta historia en un momento donde Jacob comienza a luchar con el ángel de Jehová. Y confieso que yo siempre que leía esta historia, yo decía, pero ¿por qué está luchando con el ángel de Jehová? Y yo no entendía por qué. Yo decía, ¿pero por qué? Porque Jacob dice en la escritura que su familia pasa más al frente, más adelante para acercarse ya a donde se iban a encontrar con Esaú, y él se queda atrás. Y en ese momento en que él se queda atrás, de pronto se aparece este ángel de Jehová, dice la escritura en el versículo 24, y así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, dice la escritura que le tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y aquí entra el cue de la canción, si no me bendices, no te vas. Ajá. Si no me bendices. Cantamos esa canción, pero realmente no entendemos el significado bíblico y tan profundo de esa canción. Y dice luego, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y esta historia a mí me encanta porque representa claramente la lucha que nosotros tenemos con soltar esa vieja criatura y recibir lo nuevo que Dios tiene para nosotros. O sea, hay tres cosas que ocurrieron en esta historia. Primero, Jacob se encontraba solo. Por eso en los consejos te dije que tú en tu intimidad tienes que pedirle al Señor que te revele todo aquello que no le agrada y que si lo tiene que sacar, que lo saque. Que si te tiene que limpiar, que te limpie, que lo haga, que te rompa, porque es en esa intimidad que el Señor te va a purificar. A veces queremos que sea en la iglesia, que nos monten manos, todo el revolú, y eso es bueno, pero es necesario esa intimidad con el Señor, porque es en esa intimidad que el Señor, en ese lugar secreto, que Él nos va a purificar. Así que a solas Jacob empieza a luchar con el ángel de Jehová. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué está luchando? Porque el ángel no simplemente le decía, Dios te bendiga o recibe la bendición y sigue y anda, vete y reencuéntrate con Esaú. Y el Señor ministraba bien fuerte a mi vida porque Jacob no podía ir como Jacob a encontrarse con Esaú. Porque Jacob, el que estaba luchando con aquel ángel, era el Jacob que estaba huyendo. Era el Jacob mentiroso. Era el Jacob que le robó la primogenitura a su hermano. Era el Jacob, por decirlo así, de la vieja criatura. Que si ese Jacob se llegaba a encontrar con Esaú, tal vez la historia no fuese igual. Entonces a mí me ministraba tanto que el ángel de Jehová le decía, ¿cómo es que tú te llamas? En otras palabras, reconoce tu pecado, reconoce el estado en el que tú te encuentras, reconoce cómo tú estás, reconoce que eres el adicto, reconoce que eres el alcohólico, reconoce que ahora mismo eres la que está apartada, reconoce. Entonces uno lo reconoce, yo me llamo Jacob, y Dios te dice, no, ahora eres Israel. En otras palabras, ya no eres la alcohólica, ahora eres hija. Ya no eres la abandonada, ahora eres hija. Ya no eres el que está solo, ahora eres hijo. Y Dios le cambia el nombre. Pero hay algo sumamente más interesante de todo esto en esta historia. Y es que, ¿por qué rayos el ángel de Jehová le tocó esa parte del muslo para que se descoyuntara? ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué? Tú sabes que un toque, yo creo que lo podía haber matado. Pero Dios a veces da toques así
que parecen insignificativos, pero que cambian nuestro caminar. Porque yo me imagino que Israel ahora, Jacob caminaba derechito, estoy hablando literal del caminar, no estoy hablando de lo espiritual, caminaba derechito, pero después de ese encuentro con el ángel de Jehová, después de que él le tocara esa parte del muslo y se lo descoyuntara, yo me imagino que su caminar era distinto. Y es que el cambio que el Señor quiere hacer en nosotros, tal vez, quién sabe, Israel ahora cojeaba un poco porque tenía eso ahí raro, pero era significativo. Y se podía ver el cambio que Dios había hecho en él, la transformación que Dios había hecho en él. Yo si algo yo te quiero dejar saber en el día de hoy es que dejes de luchar tanto por quedarte con aquello que te está matando, que dejes de defender tanto aquello que te está envenenando, que sueltes ya y se lo entregues todo a Cristo, que no sigas luchando porque Él te va a transformar y así como lo hizo con Jacob, te va a cambiar de nombre. Ya no eres Marimar, ahora eres hija. Ya no eres Marimar, la que no encontraba su valor, la que no entendía, la insegura. Ahora eres Marimar, la redimida. Ahora eres Marimar, la escogida. Ahora eres tú, pon tu nombre. Eres tú el escogido, el elegido, el amado, el perdonado. Aquel a quien Dios llamó, a quien Dios desde el vientre de su madre escogió, a quien desde la fundación del mundo eligió y preparó buenas cosas de antemano. Hay algo increíble que el Señor quiere para nosotros. Pero para que eso ocurra requiere que dejemos de luchar tanto por quedarnos con aquello que nos está matando y soltemos. Porque no era Jacob el engreído, el mentiroso y el que estaba huyendo quien se tenía que encontrar con Esaú. Era Israel el hijo de Dios. Era Israel aquel redimido. Cuando se reencontraron, se abrazaron y todo. Maravilloso. ¿Ves por qué te tengo que dejar predicar? Tengo que dejarte predicar. Antes de cerrar, yo estoy súper contento y agradecido de que hayan tomado el tiempo para acompañarnos y que, ¿verdad?, hayas tenido a bien querer tener esta conversación. Este segundo episodio, esta segunda temporada de mi podcast, que es un proyecto que estoy comenzando no hace tantísimo, pero yo me puse una meta de agarrar una pregunta que quiero que todo el mundo que se siente en esa silla me conteste. Y con esa pregunta cerrar todos los episodios. Y ha sido bien especial. No es una pregunta teológica, no es nada complicado, pero quiero que Steph te va a asignar tu cámara en los próximos minutos y quiero que me contestes esta pregunta para ti y de esta manera nosotros podamos cerrar nuestra conversación y después de eso hagas una oración. Toda esa gente que va a ver este podcast, que eso le va a causar una crisis existencial por dentro, ¿verdad? Que el Espíritu Santo va a usar esta conversación para confrontar, pues quiero que ores por esas personas porque aunque parece una cosa trivial porque uno está aquí en una salita con cámaras, pero yo he recibido tantos testimonios y tantas cosas que a veces uno ni cuenta se da de lo que Dios quiere hacer más allá de uno. Yo quiero que tú me contestes mirando aquella cámara que está allí. ¿Quién es para Marimar Jesús de Nazaret? Oh my goodness. Jesús es mi mejor amigo. Jesús es mi eterno novio hasta que nos casemos en el nombre de Jesús, cuando Él nos venga a buscar. Jesús es quien literalmente transformó mi vida por completo. Jesús es mío. Yo lo comparto con ustedes, pero es mío. Sorry, Dios está sanando todavía esa área. No lo quiero compartir, pero es mío, es mío. Jesús es mi mentor, es mi ejemplo a seguir. Jesús es quien trastornó mi vida por completo. Jesús es quien cambió. Jesús es quien murió por mí en la cruz del Calvario. Jesús es quien me dio una segunda oportunidad. Yo creo que si sigo no voy a terminar. Jesús es quien me sanó. Jesús es quien me libertó. Jesús es quien todos los días me sorprende cada vez y me enamora más y más. Jesús es el único muchacho que de verdad me tiene enamorada y bien enchulada. O sea, es algo... Jesús es mi todo. Jesús es mi todo. Yo lo amo tanto, ya lo quiero ver. Quiero que tomes este tiempo para que oremos por esas personas que pueden estarnos viendo, que pueden estar en un momento, en una encrucijada personal interesante porque Dios les está hablando y sienten que tienen que tomar decisiones y sienten que tienen que generar cambios y necesitan la ayuda del Espíritu Santo. Quiero que hagamos esa oración
Y de esa manera cerremos nuestra conversación esta tarde, agradeciéndote por la oportunidad y dándole gracias al Señor por este momento, ¿verdad? Que yo creo que la intención principal es que sea de mucha edificación para la gente que nos ve. Así que quiero que oremos al Señor esta tarde. Esa camarita es tuya, así que dirige esta oración. Bueno, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque eres bueno, eres grande, eres justo, eres fiel, Señor. Es por ti, para ti que estamos aquí, Señor, reunidos en este lugar, Padre. Padre, yo te doy gracias por todo lo que tú hablaste, Señor, en este tiempo, Padre. Te damos gracias por esta oportunidad, Señor, por ver en nosotros ser vasijas útiles, Señor, en tus manos, Señor, vasijas de honra, Padre. Pero en esta hora, Señor, yo te pido por cada una de las personas que está viendo, escuchando este episodio ahora mismo, Señor. Yo te pido que ahí donde ellos estén, Señor, ellos puedan tener un encuentro contigo, Señor, Padre. Que tu presencia, Señor, sobreabunde en ellos en esta hora, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que así como dice en el libro de Isaías, es a causa de la unción que el yugo será podrido, Padre. Yo declaro en el nombre de Jesús que a través de cada palabra, Padre, todo lo que se estuvo conversando en este tiempo, Padre, las cadenas fueron rotas de cada persona que estuvo viendo, Padre. Las escamas de sus ojos comenzaron a caer, Padre. Tú comenzaste a hacer un efata en sus vidas. Los comenzaste a abrirse, Señor, para ellos ver lo que tú ves, escuchar lo que tú escuchas y hablar lo que tú hablas, Señor. Padre, yo te pido por cada uno de los que está viendo que se ha sentido incomodado, Señor, que se ha sentido confrontado, Padre, por tu Espíritu Santo. Yo te pido, Padre, que tú les hagas entender que eres tú, que es que tú los quieres llevar al más en ti, que es que tú los quieres llevar a esa plenitud que se encuentra en ti, Señor. Padre, yo te pido que por aquellos, Señor, que tal vez se han sentido como que quieren hablar, quieren ser esa voz, Padre, yo en el nombre de Jesús te pido que tú les des valentía, Señor, y que ellos sean los Josué y Caleb que se levanten en estos tiempos y digan, es que hay algo que el Señor va a hacer, hay algo que el Señor nos quiere mostrar y tenemos que accionar. Yo declaro en el nombre de Jesús que toda persona que está viendo esto no es por casualidad, es porque tú intencionalmente separaste este tiempo para hablarles y dejarles saber que es con ellos, que el trato es con ellos, que es a ellos a quien tú quieres utilizar, que es a ellos a quien tú quieres levantar, Padre, para ser voz profética en estos tiempos, Padre, para ser voz de libertad en estos tiempos, Señor. Yo no estoy de acuerdo con la frase de que la generación está perdida, de que la iglesia está apagada. Yo creo fielmente, Señor, que hay una juventud que tú estás avivando, que hay una juventud que tú estás levantando y que hay una iglesia que tú has preparado, Padre, para ser punta de lanza en este mundo, para compartir las buenas nuevas, Señor. Padre, te damos gracias una vez más por este tiempo y por cada persona que estuvo conectado aquí con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. A usted, gracias por estar conectado con nosotros todas las semanas. Para mí es una bendición poder desarrollar este proyecto. Quiero recordarle que esto es una producción de Elevate Studios, así que puede ir a las redes sociales para que pueda tener más información acerca de la producción de contenido, del manejo de redes sociales, del diseño de arte gráfico, la videografía y la fotografía de Stephanie Salcedo, que es nuestra productora. Quiero también animarle a que usted se suscriba a nuestro canal. Todos los viernes tenemos sermones, todos los lunes hay podcasts. Así que quiero animarle a que usted sea parte de esta comunidad que sigue creciendo, que pueda comentar para que sea parte de nuestra conversación y que pueda encender las notificaciones para que reciba nuestro contenido de manera primaria. Y agradecer a la gente de Redil Brand por esta gorra. Quiero animarle a que ustedes vayan a las redes y puedan buscar a Redil Brand, que son los colaboradores de este episodio. Así que a ustedes gracias por su sintonía. Nos vemos el lunes a las 6 de la tarde. Chao.